Buenos días a todos, sean bienvenidos. Sabe que como estamos en invierno, acá pues no queremos pasar frío, ¿no? Entonces, lo lógico, tenemos más ropa, nos abrigamos más, ¿no? Porque queremos que nuestro cuerpo tenga una temperatura determinada y no queremos estar sufriendo con el frío, ¿no? Cuando llega el verano, pues tenemos menos ropa que en invierno, pero el mismo calor del verano nos ayuda a tener la temperatura buena, la temperatura ideal para nuestro cuerpo. Y ahora en el invierno, sobre todo aquellas personas que les da muy mal el frío, que su temperatura corporal en el invierno es baja o muy baja, a veces sufren mucho, sufren para salir a la calle, tienen frío, por más que se abriguen en la noche para dormir, ¿no? Les cuesta a veces entrar como en ese buen calor de corporal para poder tener un buen descanso, para poder dormir bien. Y pensando en esto de las temperaturas de, ¿no? Invierno, verano, frío, calor, también estaba pensando en la temperatura interior, temperatura como del corazón, nuestra temperatura como humanos, como personas obviamente, pero también como cristianos, como creyentes, ¿no? Y entonces suelo hablar, o las veces que hablo, predico, eh, me gusta hacer llegar el mensaje no solamente al que es creyente, a mí me gusta predicar al creyente y al no creyente. Y nuestro corazón sí que debe tener una temperatura, buena temperatura, tirando a caliente, para poder tener compasión de la gente, para poder tener misericordia. Es muy duro tener compasión por las personas, misericordia con ellas, sea quien sea. Persona muy cercana, menos cercana, pero es muy difícil tener compasión, misericordia, poder ayudarle, poder aconsejarle, cuando tenemos un corazón frío, un corazón que no se duele por la tristeza de los demás, un corazón que pueda, que en algún momento no considere que los actos que las otras personas hacen, hablando de actos malos, ¿no? Sean dignos del perdón de Dios. Difícilmente, con esa temperatura fría de corazón, vamos a poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y como Cristo quiere que las hagamos. Porque básicamente la frialdad del corazón tiene que ver mucho dentro del cristianismo, tiene que ver mucho con un corazón muy religioso, muy legalista. Mire que el legalismo, básicamente dentro del cristianismo, poco edificó, pocas cosas buenas trajo. Porque básicamente el legalismo es como esa forma de reglas y de normas a las que estrictamente hay que adherirse para agradar a Dios. El legalismo dice básicamente que hay un tipo de control de normas, hay una vertiente de muchas normas y donde si nos apegamos a ellas estrictamente vamos a alcanzar el favor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la salvación. Considero personalmente que el legalismo es contrario al corazón de Jesucristo, a la gracia de Dios. Es una posición que era muy adoptada en los tiempos de Jesucristo y muy adoptada en los tiempos de Jesucristo, pero venía de muchos años antes. Claro, han pasado muchos años, han pasado siglos y siglos después de Jesucristo. Y aunque haya pasado tanto tiempo, a veces vemos en nuestro comportamiento tildes legalistas, de cómo a veces nos cuesta tener misericordia y compasión por alguien que necesita esa misericordia y esa compasión, porque creemos que lleva ya mucho tiempo con el mismo error, porque creemos que el error es muy grande, el error es muy grave, porque podemos llegar a creer que Dios ya se cansó quizás de perdonarle y bueno, también yo, podríamos decir, o nosotros nos cansamos ya de ayudar a esa persona y esa persona no va a cambiar, por lo cual, si no se adhiere a las normas, a las reglas, nunca va a alcanzar la gracia, la misericordia, ni el favor de Dios sobre su vida.
pues honestamente, gente, no es lo que Cristo enseñó. Y entonces, hablando de esta situación, nos convertimos, obviamente, sin quererlo, o a lo mejor por ahí alguno diga, sí, a mí me gusta, pero nos convertimos en personas que desatamos juicio sobre otras personas. Y a veces no solamente que hagamos juicio o desatemos juicio sobre otras personas, sino que hay momentos como la historia que vamos a leer, nos convertimos en personas o podemos correr ese riesgo de convertirnos en jurado, en juez y en verdugos también. O sea, quien dicta la sentencia, quien la hace aplicar y quien da el castigo sobre esa sentencia. Y aunque suene como horroroso, hay corazones que les gusta esto. Como disfrutar de la desgracia de los demás, como si se cobrara aliento cuando alguien hace algo lo malo y de una u otra forma recibe castigo o es castigada por eso que hizo. Y para nuestra tristeza hay momentos en los que podemos ver a alguien que cobra como gozo y aliento en el castigo que recibe otra persona. Entonces, hay un momento de la vida de Jesucristo que tiene tal fama dentro del pueblo judío. Bueno, también tenía fama fuera del pueblo judío, pero había adquirido tal fama dentro del pueblo judío que muchos judíos que eran estrictamente legalistas, apegados totalmente a las normas, a los mandamientos. Luego explicaré un poco lo de los mandamientos, porque no quiero que piense que si hay mandamientos no es para cumplirlos, no digo esto, están para cumplirlos. Pero tenía tal fama Jesucristo ya, y había un momento en el cual la gente se maravillaba de escucharle, porque tenía un testimonio y tenía un corazón, un testimonio que impactaba, porque lo que decía lo hacía, lo practicaba. Pero la gente llegaba a notar la temperatura de su corazón, la calidez de su corazón, por el trato que tenía con la gente, la compasión y la misericordia que tenía con todos. Y hay un momento de esa fama que Jesucristo tiene, y Él está enseñando, dice, a muchas personas. Entonces Jesucristo llegaba a un lugar, se sentaba, la gente venía y Él les enseñaba. A uno les predicaba, a otro les enseñaba, en algunos momentos hacía milagros, etcétera, etcétera. ¿No? Usted sabe esto ya. Y hay un momento que está enseñando y la gente está maravillada. Pero cuando está enseñando dice que vienen un grupo de personas, entre ellos fariseos, gente bastante estudiada en los escritos que habían hasta aquel tiempo. De hecho, eran gente que no traducían, sino que interpretaban todo aquello que estaba en las escrituras, y esa interpretación ellos la enseñaban al pueblo, ¿no? Lo que pasa es que la interpretación no siempre era la mejor ni era correcta. Y básicamente la interpretación que había en aquellos tiempos era una interpretación de si no cumples vas a ser castigado, si no cumples vas a ser castigada. Una interpretación estrictamente adherida a si cumples todo aquello que está escrito por la ley de Moisés y demás mandamientos que en el camino nos hemos inventado, a ti te va a ir bien. Si no cumples, Dios te va a castigar, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Entonces la gente tenía ese dilema. Hice esto malo y sé que no voy a encontrar compasión sobre mi vida hasta que llegó Jesucristo. Y en ese momento dice que este grupo de personas le trae una mujer que fue sorprendida adulterando, teniendo relaciones sexuales con la persona que no debería de tenerla. Y entonces lo ponen en medio y le dicen a Jesucristo, pero todo esto con un trasfondo. Ellos querían tentar al Señor Jesucristo para que Él dijera algo erróneo y así poder acusarle y poder obviamente arrestarlo y matarle. Que al final lo de arrestarlo y matarlo era cumplimiento de la palabra y en algún momento se tenía que dar. Y cuando esta mujer está allí, ellos le dicen, maestro, esta mujer
acaba de ser sorprendida teniendo unas relaciones sexuales indebidas, estaba adulterando. Entonces Moisés en la ley nos mandó a que tales personas, cuando esto ocurriera, las matáramos apedreándolas. Tú pues, ¿qué dices? El relato dice que Jesucristo no dijo nada a primera. Dice que más bien decidió inclinarse a tierra, escribió con el dedo en la tierra, pero ellos insistían porque querían a ver qué decía para acusarle. Estaban buscando ahí el error, el fallo del Señor. Cuando él ve tal insistencia, y tú pues, ¿qué dices? Dice que se incorpora, se levanta, y Jesucristo dice estas palabras. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo, escuche esto, antes de lo que le dijo a la mujer. Él dice esto a ellos, está bien, lo que ustedes dicen es verdad, lo escribió Moisés y está en la ley de Moisés. Cumplamos esto ahora mismo y empiece a apedrear a aquella mujer, la persona que esté libre de pecado. Dice que desde los más viejos, acusados por su propia conciencia, se fueron retirando, se fueron del lugar, hasta llegar a los más jóvenes que también acusados por su conciencia, sabían que no podían tomar una piedra y arrojarla contra aquella mujer porque ellos no eran libres de pecado, no eran exentos de pecado. Y se fueron. Todos se fueron y solamente queda la multitud que antes de esto estaba escuchando las enseñanzas de Jesucristo. Y es en ese momento cuando todo el mundo se va que Jesucristo se incorpora de nuevo y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Básicamente lo que vemos es como el pecado juzgado por el legalismo. O sea, el pecador juzgado por personas legalistas. Y esto de juzgar a veces como que es bastante llamativo. Mire, si algo he aprendido en mi vida es esto. El tema de las opiniones. Venga, ¿usted qué opina de esto? ¿Qué opina de esto otro? ¿Qué opina de esta persona? ¿Qué opina de lo que dijo? Y creo que las opiniones a veces hacen mucho daño, o el creer que tenemos derecho a opinar sobre otras personas o sobre determinados aspectos que X persona haya hecho. Y parece muy inocente aquello de opinar, pero no es tan inocente cuando aquello de opinar como que coge ya una rutina, como que se convierte en el día a día, como que si no opino ya no vivo ese día, me muero. Como que si no opino creo que no soy persona. Y básicamente los juicios, críticas, murmuraciones, aquello que no está bien, no está correcto, empiezan con simples opiniones. No, pero yo solamente opiné, no, pero yo solamente dije, esto puede coger una gran ventaja y se puede convertir en un grandísimo problema. Y entonces nos encontramos con un grupo de personas que se creían con el lugar, con el puesto, con la posición de ir juzgando a los demás. Pero por dentro, ellos estaban llenos de pecado. Y esto es tremendo porque juzgar a alguien de su pecado bajo unas normas llevadas al extremo del legalismo por personas que también estaban con pecado. Por eso cuando Jesucristo dijo, está bien, ya que veo la insistencia, Jesucristo dijo, alguno libre de pecado, empiece a lapidar a esta mujer, empiecen. Todos se tuvieron que ir. Pero había algo muy común en sus corazones y en sus vidas. Todos tenían una práctica legalista de las normas, de los mandamientos, de las leyes, llámelo como considere, que Dios le había dado a Moisés. Y hablamos mucho, o se hablaba, o se seguirá hablando de la ley de Moisés, y está bastante bien que se diga la ley de Moisés. Realmente lo que tenemos que tener en cuenta de la ley de Moisés, y se parece que se va perdiendo en el camino, es que realmente era la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo fuese
consciente de los pecados. La ley nunca trajo vida, la ley de Moisés. La ley nunca dio la oportunidad de vivificar lo que tenía de propósito o como propósito la ley, según Pablo, era ser tutor o ser ayo para Jesucristo, para cuando viniera Jesucristo. Lo que hacía la ley básicamente era abrirle los ojos a la gente con respecto a lo que era bueno y lo que era malo. Y sí que es verdad que hasta que viniese Jesucristo tenía que haber alguna forma de intentar por lo menos limpiar la maldad que el pueblo tenía delante de Dios. Por eso Dios dijo que tenían que haber sacrificios de animales para perdón de pecados y un montón de rituales que eran de la ley de Moisés. Pero no solamente los judíos en su tiempo practicaban la ley de Moisés, sino que con los años ellos mismos decidieron empezar a interpretar todos aquellos escritos y se inventaron más de 600 mandamientos o 600 normas que el pueblo debía de aceptar para que estuviesen bien con Dios. Pero fueron normas que Dios nunca les dio, fueron normas que ellos interpretaron con los escritos que tenían. Y todo esto era muy, muy apegado a sus corazones, lo estricto de las normas, lo estricto de las leyes. Y hay un momento de nuestra vida que cuando vemos cómo era el corazón de Jesucristo, nos damos cuenta que parece ser, ojo, a veces parece, que Jesucristo no estaba de acuerdo con todo lo que estaba escrito. Y no es así. Sí estuvo de acuerdo. Con lo que no estuvo de acuerdo fue con la forma en la que se interpretaba lo que él mismo había dado para que se hiciera. Y entonces la gente interpretaba como quería. Y la gente tenía una interpretación a veces tan alejada del amor y la misericordia de Dios, y por eso empezaban a practicar mandamientos en formas tan legalistas que el mismo pueblo a veces se asustaba, la misma gente a veces huía con pavor de Dios o de cualquier cosa que tuviese que ver con Dios. Porque era o te portas bien o castigo, o te portas bien o maldición, o cumples este mandamiento o vas a ser maldito, maldita toda tu vida. Prácticamente esto puede asustar cualquier corazón. ¿Y cuánto realmente no molesta, no duele, a veces rabia, desilusión? Cuando vemos o nos damos cuenta que somos juzgados por alguien que también tiene pecado, que también tiene maldad, que quizás ha hecho lo mismo o algo diferente, pero al final pecado, que quizás ha hecho lo mismo que nosotros hemos hecho, pero no es capaz de tender la mano para dar la misericordia, sino que lo único que se le ocurre es levantar un juicio, condenar, cosa que no está de parte del corazón de Jesucristo. Porque la Biblia dice que Jesucristo vino no para condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Entonces, hablando del pecado, sí que es verdad que el pecado existe. Es algo que, como dijo alguien, el sol no se puede tapar con un dedo. Y esto es así, existe el pecado. Y creo que el pecado es aquello que a nosotros nos separa de Dios. Son aquellos actos que no hablan de lo que Dios quiere para nosotros. Habla de aquellos actos que son más de instinto carnal, de instinto de maldad, y que realmente impiden que podamos estar cercanos a Dios, el pecado, porque al final considero que es el pecado el que separa a cualquier persona realmente de Dios. Pero ocurre que el pecado a veces tiene tanta fuerza que a veces esa fuerza, la fuerza del pecado, supera la fuerza de voluntad de una persona que no quiere hacerlo. Mire, a veces alguien se ve tan superado por esa fuerza del pecado que resulta cometiendo alguna infracción, algún delito que no quería hacerlo. Pero tiene a veces tanta fuerza el pecado que por más fuerza de voluntad que tengamos, a veces la fuerza del pecado supera. Y entonces a lo mejor alguien está enseñado a robar, pero dice, voy a cambiar, quiero cambiar, necesito ayuda. Y deja de hacerlo por determinado tiempo. Y esa persona se pone alegre, o sea, está contenta. Es como la persona que a lo mejor bebe o consume drogas y pasa un día sin beber, sin consumir drogas, y es un logro inmenso para esta persona. Y se propone. Y a lo mejor su familia le ayuda, esto y lo otro, pero a veces no tiene la fuerza necesaria
o no tiene realmente el conocimiento de cómo funciona el pecado, qué es el pecado y qué piensa Dios del pecado. Y por más fuerza de voluntad que le ponga, por más intención que le ponga, puede ser, o a veces, que la fuerza que tiene el pecado supera la fuerza de voluntad de esa persona. Y es necesario que creamos en algunos momentos a personas que dicen, yo no quería hacerlo, pero me superó, pudo, me ganó. Es verdad. La fuerza del pecado a veces supera la fuerza de voluntad que tenga alguien. Y mire, hay algo que Dios nos envió por mensaje y nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Juan 3:16, usted sabe esto de memoria. Y cuando yo veo que de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de las personas, de cualquier continente, de cualquier país, de cualquier región, de cualquier o con cualquier credo. Y lo único que Él quiere es que conozcan su nombre a través de su Hijo Jesucristo. Y el deseo de Dios, según nos dice la Biblia, y es la fe cristiana, es que ninguno se pierda, sino que todos alcancen salvación, esa misericordia, esa gracia, para que puedan heredar aquel regalo tan preciado que se llama vida eterna. Pero a veces podemos empeñarnos en odiar a quien peca. Porque es el cuadro que se está presentando. Venimos a que tú digas qué hacemos con ella. Ya sabemos lo que dijo Moisés y la vamos a apedrear, pero queremos escuchar tu versión, queremos escuchar tu palabra. Claro, usted imagínese cómo puede sentirse alguien que acaba de pecar. Encima su pecado se ve descubierto y encima hay una pena de muerte sobre ese pecado. Pero cuando esa persona, bajo las palabras de Jesucristo, descubre que esas personas que le están acusando se tuvieron que retirar porque también eran pecadoras, es una persona que puede entender que el ser humano puede llegar a tener un corazón sin misericordia y sin compasión. Un corazón frío. Ahora, si le digo que el pecado tiene fuerza, hay algo que, y espero que me coja este consejo, hay algo que puede y quita, y es efectivo. Le quita la fuerza del pecado, el aborrecer el pecado. Créame, el aborrecer el pecado quita la fuerza del pecado. Cuando nosotros entendemos qué es lo que Dios ama y qué es lo que no ama, y nosotros empezamos a amar lo que Él ama, y empezamos a odiar y a aborrecer lo que Él aborrece, el pecado pierde fuerza. Cuando entendemos que no debemos de pecar porque si peco, Dios me va a castigar, entonces mejor no peco para evitarme el castigo. No es la idea. La idea es entender el corazón de Dios y créame que en este proceso o en este contexto es fácil de entenderlo. Él no puede habitar con el pecado porque Él es puro, Él es santo. Y quiere que nosotros, santos separados para Él, habitemos con Él odiando lo que Él odia. Y no quiere que veamos el pecado como el preámbulo para ser castigados, sino como el preámbulo que lo veamos antes de cometerlo. Si quizás nos vemos muy tentados, nos vemos ahí como a las puertas de pecar, que podamos ver que por amor a Él, yo no lo voy a hacer. No por evitar el castigo, sino por amor. No por evitar que me venga una maldición, sino porque si Él dice que es malo, yo le amo a Él. Y si Él dice que es malo, para mí también va a ser malo. Y cuando aborrecemos el pecado, cuando entendemos que es malo porque Él dice simplemente que es malo, el pecado pierde fuerza. Y no tiene tanta fuerza sobre nosotros. Y cuando nosotros mezclamos el amor a Dios, el querer hacer las cosas bien y entender que debo de aborrecer el pecado pierde fuerza sobre nuestras vidas. Ahora, no solamente está la parte del pecado, sino que también está la parte esta del grupo legalista o del grupo que estaba ejerciendo el legalismo. Y
nosotros podemos ver que realmente el legalismo es malo, o por lo menos yo veo que es malo. ¿Y por qué es malo? Porque no cuenta con la humanidad de la persona, sino que solamente cuenta con la norma, con la regla. Pero ¿quién se atreve a preguntar a la persona por qué lo hiciste? Alguien le preguntó a esa mujer, mujer, ¿por qué adulteraste? Venga, antes de llevarte a la muerte, antes de llevarte allí, a que todos te apedren, alguien aparte, venga, 5 minutos, aquí aparte. ¿Qué te pasó? ¿Por qué llegaste a esta posición? ¿Por qué lo hiciste? No, simplemente fue sorprendida, venga, a la muerte, al castigo. Y por eso es malo el legalismo, porque se pierde el tener como esa conexión con la persona, de por lo menos preguntarle, intentar entenderle. No se cuenta con la humanidad de la persona, no cuenta el legalismo como se nos quiere hacer ver de que se puede ser perfecto. Pero se habla de una perfección que no tiene errores, de alguien que no tiene maldad, de alguien que no tiene pecado. Esa perfección no existe con este cuerpo, no puede existir. Puede existir una perfección de madurez, de crecimiento de una persona que se sienta completa y viva completa en Cristo, pero no una perfección libre de maldad. No existe. Jesucristo decía, oren sin cesar para que no caigan, no entren en la tentación, porque Él sabe que con este cuerpo la tentación está allí siempre a las puertas. Y creo que por esto el legalismo es malo, gente. Porque no hay calidez humana. Porque el legalismo habla de un corazón frío, de un corazón como de piedra, un corazón que no siente. Un corazón de no me importa por lo que lo hiciste, lo que me importa es que lo hiciste. Un corazón que solo le importa el castigo, mas no le importa la restauración, no le importa la misericordia, no le importa que una persona que hoy hace, mañana puede ser una persona que ya no hace. Y creo que hablando también del legalismo, el legalismo parece perfecto, parece, ojo, perfecto. Y así hace parecer a la persona que lo practica. Claro, porque usted imagínese el auditorio que estaba escuchando al Señor Jesucristo antes de que este grupo llegara con esta mujer. Y el auditorio estaba atento a Jesucristo, pero cuando llega este grupo de personas, venimos a traer a esta mujer que fue sorprendida en este pecado y la vamos a apedrear. Queremos saber tu opinión. Claro, visto de esta forma, las personas que acusaban a aquella mujer, sí, con un mandamiento, con una regla, con una norma, pero no usada de la forma correcta. Podría parecer que esas personas eran muy perfectas, libres de pecado, libres de mancha. Porque la adherencia estricta a las leyes puede parecer muy perfecto todo, pero nada de eso acercaba a la gente a Dios. Solamente se pudo conseguir a través de Jesucristo su Hijo. Y la persona que es legalista, a la vista puede parecer muy buena y muy perfecta. Pero para esto también Jesucristo tuvo encuentro con personas legalistas que parecían perfectas y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, por fuera, bien, o sea, es muy vistoso, es muy bonito, muy perfecto, todo curioso, pero por dentro ustedes están llenos de pudredumbre. O sea, ¿para qué quieren aparentar algo que por dentro no llevan, realmente no son? Yo no sé si alguna vez usted ha visto el legalismo actuando en su vida. Yo en algún momento lo vi actuando en mi vida. Yo no sé si usted ha visto alguna vez el pecado actuando en su vida. Yo eso lo he tenido que vivir. Pero a la conclusión a la que llego sobre el legalismo es que de nada sirve y es malo. Porque Cristo vino a mostrar que el corazón de la gente importa, que las leyes y las normas importan, pero que importan las personas y que Dios vino, ¿para qué? Para restaurarlas. Entonces, para ir terminando, llega el suceso de que la gente habla, Señor, Moisés dijo, ¿y tú qué dices? O sea, es como Moisés y Jesucristo. Alguien podría decir Moisés versus Jesucristo. Y la ley estaba clara porque ellos lo dijeron.
Moisés nos mandó a que la apedreáramos. No había duda allí de lo que Moisés había dicho y de lo que ellos sabían. Y es como, ¿qué tiene más peso? ¿Lo que dijo el gran Moisés o lo que dice Jesucristo? Claro, para nosotros obviamente, o para todo cristiano, debe tener más peso lo que dijo Cristo, porque Cristo también habló de aquellas leyes que Moisés dio o que fueron dadas a través de Moisés. ¿Y qué puede tener más peso? Jesucristo no dijo no la apedreen. Jesucristo dijo apedréenla, pero escuchen, antes de apedrearla, el que no tenga pecado lo haga. Moisés nunca dijo eso. Moisés nunca dijo apedréenla solo o apedréenlo si fuese un hombre. Quien esté libre de pecado. No, Moisés dijo apedréenla. Cristo dijo apedréenla, pero quien esté libre de pecado. La ley de Moisés era fría, por eso fue escrita en piedras. 10 mandamientos esculpidos en piedras. Usted sabe que la piedra es fría. Por eso la ley de Moisés era fría. Y por eso Cristo viene a enseñarnos que la persona debe nacer de nuevo del agua y del espíritu, que el corazón de la gente ya no debe ser más de piedra, sino de carne, y que debemos de tener una nueva experiencia o la nueva vida en un nuevo pacto. Mire, en Moisés lo único que sentimos es la frialdad de la palabra. Difícilmente en Moisés y en su ley se puede sentir algo diferente a la frialdad de la palabra. Todo era resuelto a base del mandamiento y del mandamiento. Y hay una frialdad cuando hay un encuentro entre dos personas, alguien que necesite ayuda, donde la persona que realmente o se supone que va a ayudar, solo da mandamiento para hacer mandamiento. Hay frialdad, porque esto era la ley de Moisés, frialdad. Y recuerde esto, la Biblia nos enseña que la ley de Moisés solo pudo enseñarnos el pecado y que era sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir era la calidez, era Jesucristo, porque Cristo es la nueva roca que no condena. Y si la ley de Moisés fue escrita en roca, en piedras, vino una nueva roca, Jesucristo. Y esa nueva roca vino ¿a qué? A traer la vida, a traer la libertad, a traer la salvación, a no condenar, sino a vivificar las vidas. Vidas que no podían ser vivificadas por la ley escrita en piedras. Porque en Jesús, gente, sentimos la calidez del amor del Padre. En la ley de Moisés no podemos sentir la calidez del amor de papá, la calidez de la salvación. En Cristo tenemos temperatura, o podemos por lo menos sentir la temperatura de un corazón que ama, la temperatura caliente de un corazón compasivo. En la ley de Moisés no. La pregunta que hago es, cuando hay un juicio sin compasión, por si alguien cree que tiene la autoridad para decretar juicios, ¿cuál es la temperatura de su corazón, de ese corazón, cuando se intenta o se quiere decretar un juicio o hacer un juicio sobre alguien? Yo prefiero la temperatura de la ley de Jesucristo a la temperatura o la frialdad de la ley de Moisés. Por eso es importante entender que la nueva roca nos ha acercado al Padre y que realmente es en Él que nosotros tenemos esa ventaja de que Cristo nos diga: ¿quiénes son los que te acusan? Ya no están, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Ve lo último? No peques más, por si alguien piensa que entonces, si no quiero practicar la ley de Moisés, sino la ley de Cristo, puedo ir pecando por la vida por libre. No, Cristo enviaba a la gente a su casa diciendo, pero no peques más. Pero no la enviaba después de haberla apedreado, de haberla juzgado, de haberla discriminado,
sino que la enviaba después de haberle mostrado el amor del Padre, la calidad y la calidez de su corazón. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a hacer la oración y terminamos ya. Espero que pueda ser de edificación la palabra, pero recuerde que siempre es importante ponerla por obra. Demos gracias a Dios, pues. Gracias, Padre. Gracias por tanto, gracias por todo y gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Es tu bondad y tu misericordia sobre nuestra vida y tu palabra es para nosotros. Gracias, porque viendo este grupo de personas que quería juzgar a otra persona que había hecho lo malo, nos damos cuenta de que nunca estamos exentos de ser personas de juicio, personas que condenan. Nos podemos dar cuenta que aún siendo creyentes de una u otra forma, podemos creer que tenemos el rango, el derecho o el título a juzgar. Gracias por esta mujer que nos enseña que aunque hizo lo malo, no perdía esperanza o tenía la esperanza de encontrarse con Jesucristo y Él mostrarle la calidez de sus palabras, la calidez de tu corazón, Padre. Y hoy te damos honra a ti, Señor Jesucristo, por este ejemplo tan grande que tú nos das, que no viniste para condenar al mundo, sino que viniste para acercarlo al corazón del Padre. Queremos pedirte que nos ayudes a saber diferenciar en el cumplimiento o cómo cumplir mejor las normas para que nuestro corazón no roce ni siquiera de lejos la religiosidad y el legalismo. No queremos olvidarnos que en tu palabra hay normas que nos ayudan y que a ti te honra cuando nosotros cumplimos tu palabra. Pero ayúdanos a hacerlo, no por miedo al castigo, no para que tú estés tranquilo o estés conforme, sino ayúdanos a cumplirlas por amor a tu nombre, porque tú nos amaste primero y por consecuencia hoy nosotros te amamos. Si hemos juzgado a alguien, te pedimos que nos perdones y nos ayudes. Y si alguien nos ha juzgado, ayúdanos para no pagar con la misma moneda sobre alguien en algún momento. Y si hay algún corazón, Padre, que esté lastimado, que esté herido, que tu palabra hoy pueda ser de ayuda, de refrigerio y pueda serle de gran apoyo para salir adelante. Te honramos, te bendecimos y te damos muchas gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.